Pasan 8 minutos de las 10 de la noche. Saludamos ya en este momento a Antonio Camuñas, expresidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos-España. Señor Camuñas, buenas noches. Gracias por acompañarnos una noche más en el Catalagua. Enseguida vamos a escuchar lo que, en fin, la actualidad en Estados Unidos con Rusia, con esas elecciones, la rueda de prensa sin lugar a duda polémica, pero sí que me gustaría un pequeño titular sobre esta primera rueda de prensa después de casi 2 meses de haber sido elegido, o más de 2 meses, presidente en Estados Unidos. ¿Qué le ha parecido? Porque no ha defraudado el señor Trump. Bueno, Trump fiel a su estilo. No creo que haya defraudado a nadie más que los que pensaran que iba a cambiar radicalmente, y con ello demuestran que no ni conocen la personalidad de Trump ni tampoco lo que hay alrededor de Trump, que fundamentalmente es una gran batalla contra los ámbitos de poder y los ámbitos de influencia tradicionales, marcadamente los medios de información. Entonces yo creo que eso es una batalla que dura, es una batalla con riesgos que Trump tiene que afrontar y va a afrontar, y tiene mucho tiempo para batallarla, y desde luego es una opción valiente porque los medios de comunicación van a estar muy al acecho de cualquier detalle que puedan encontrar sobre Trump o contra Trump, ¿no? Bueno, vamos a escuchar al señor Trump, pero antes me gustaría explicarles la polémica que ha envuelto al presidente, que el día 20 va a ser el presidente ya electo de los Estados Unidos. Como saben, los últimos días, hoy de hecho se ha filtrado un documento, un informe que supuestamente contendría, bueno, manejaría a Rusia, lo ha filtrado, en fin, el Servicio de Inteligencia británico, se lo ha pasado al estadounidense. Bueno, en ese informe, ¿qué contiene? Les hemos preparado algunos aspectos que contiene este informe de Estados Unidos. Bueno, supuestamente el informe diría varias cosas, o explicaría, es claramente la línea de flotación de Donald Trump. Que Trump no es tan rico como dice ser. Vamos a ver si podemos ir viendo imágenes del presidente estadounidense. Lo que sería la razón por la que no ha publicado sus declaraciones de la renta. Que tiene más negocios en suelo ruso de lo que se ha dicho. Esto también se dice supuestamente en este informe. Que se habría coordinado con el gobierno ruso durante la campaña electoral para favorecer a su candidatura. Esto todo es lo que se dice en el informe. Y por último, lo más duro, que el gobierno ruso tendría un vídeo de su viaje, de un viaje de Trump a Moscú en el año 2013, donde Trump habría pedido alojarse en la misma habitación del Ritz, donde había dormido antes el matrimonio Obama, que es básicamente la suite presidencial, evidentemente, para que unas prostitutas rusas montaran un show de diversas prácticas, por decirlo suavemente, fetichistas. Ahí concreta directamente les digo, pero bueno, lluvia dorada, etcétera, etcétera. Ante todo esto, Donald Trump ha negado estas acusaciones y resta toda credibilidad a este informe, diciendo que es una campaña evidentemente contra él. Vamos a escuchar en el siguiente vídeo, en el siguiente informe, lo que ha dado de sí esta rueda de prensa de Trump. A lo grande y sin decepcionar, Donald Trump ha contestado a todas las preguntas de la prensa en su primera comparecencia después de ganar las elecciones. Ha tenido palabras para todo, empezando por el informe que denunciaba supuestos chantajes de Rusia. Todos son noticias falsas, nunca ha sucedido. Lo hicieron opositores nuestros, gente enferma. Un escándalo total, ha dicho Trump, que ha apuntado de nuevo a las palabras de Putin. Putin y Rusia han emitido un comunicado que dice que las noticias falsas son falsas. Y ha comparado estas filtraciones a la Alemania nazi, culpando al portal BuzzFeed de propagar información falsa. Esto es algo que la Alemania nazi haría. Es una desgracia que información falsa que nunca sucedió se presente al público como ha hecho BuzzFeed. Un medio fallido, lleno de basura. Sufrirán las consecuencias. Visiblemente enfadado, ha arremetido contra los medios que, en su opinión, propagan falsedades en uno de los momentos más tensos de la comparecencia. No, tú no. Tu organización es terrible. Además, el presidente electo de Estados Unidos ha reconocido que Rusia estuvo detrás del hackeo de las elecciones, pero con una puntualización. Sobre el hackeo, creo que fue Rusia, pero creo que hemos sido hackeados por más países. Y a falta de 9 días para llegar a la Casa Blanca, ha adelantado su primer plan: construir el muro con México. Quiero iniciar el muro. No quiero esperar 1 año y medio.
tendremos un acuerdo pronto. Y un momento muy esperado. Trump ha cedido el testigo de la dirección de sus empresas a sus hijos, Donald y Eric. Montones de folios apilados en la comparecencia que prueban que Trump está dispuesto a entrar a la Casa Blanca desvinculado de sus negocios. Bueno, esto es lo que ha dado sí, la rueda de prensa. Sí que me gustaría, ahora sí que tenemos esa infografía preparada, sobre todo el último punto, el cuarto, que es lo que le queremos preguntar al señor Camuñas y al resto de la mesa. Este supuesto informe que contendría un vídeo de un viaje de Trump a Moscú en el año 13, en el Hotel Ritz Carlton, donde pidió dormir en la suite presidencial, donde había dormido el matrimonio Obama, para que unas prostitutas rusas montaran el show. En fin, esto es lo que dice textualmente, y yo lo quiero usar un eufemismo de hacer fetichismo sexual en la cama. Bueno, señor Camuñas, Trump lo niega todo. Yo no sé qué tipo de veracidad tiene este informe y qué le parece a usted. A mí, bueno, pues yo, que no estaba allí ese día, tampoco puedo constatar la veracidad del informe. Pero lo que sí creo es que es llamativo, ¿no? Cuando uno viaja a este tipo de países, quizá de las primeras precauciones que tomas es la de saber que te pueden grabar casi todo y en casi todas partes. Por lo tanto, se me hace o se me antoja un tanto ligero, frívolo e irresponsable por parte de Donald Trump o de cualquiera el hecho de que no tomara ninguna precaución. Yo no le doy mucha credibilidad a este informe. Yo creo que en realidad los medios occidentales están dando un espectáculo terrible. Es decir, estamos haciendo el ridículo no tanto ya como solo los medios, sino como sociedades, y creo que Rusia se lo debe estar pasando de maravilla. Debe estar disfrutando una barbaridad, soltando unas cosas por un lado, soltando otras cosas por otra. Vete a saber si no está China por en medio. Es decir, aquí, en la llamada sociedad del entretenimiento, que es la que nosotros vivimos y disfrutamos, pues estamos tan entretenidos que nos estamos perdiendo parte de lo que está ocurriendo, parte de la realidad, que es un juego muy serio de poder que se está dando en este momento entre una serie de potencias y que nos distraen con este tipo de jugadas que, a mi juicio, son de segundo orden y no tienen la menor importancia. Entonces, señor Camuñas, ¿usted cree que ese acercamiento que en campaña electoral prometía Trump hacia Rusia y cambiar, digamos, radicalmente la política exterior de Estados Unidos, bueno, de cara al mundo entero y sobre todo con Rusia, no obedece a un supuesto chantaje, sino porque verdaderamente cree que así debe ser y confía en que debe cambiar la política estadounidense, ¿no? Estados Unidos lleva advirtiendo desde hace ya unas cuantas presidencias de que no puede costear la defensa europea. Ya llegó Obama, lo dijo lo hizo sin decirlo, y Trump lo está diciendo. Y entonces vamos a ver cómo el acuerdo al que se ha llegado o se va a llegar, o todo el mundo habla, parte de la base de que va a haber un entendimiento entre Estados Unidos y Rusia para que Rusia se encargue de los asuntos más próximos al continente europeo, sobre los cuales el continente europeo no tiene capacidad de reacción ninguna y está en una especie de autoneutralización espectacular, ¿no? Entonces no va a cambiar nada. Lo que pasa es que todo esto para mí es un juego en el que los medios están cayendo de una manera muy irresponsable y tendrá consecuencias además. Es decir. Bueno, otro de los titulares que ha dejado el señor Trump, y enseguida abrimos la mesa de debate y de análisis para que el resto pueda opinar, preguntar al señor Camuñas, ha reconocido que sí, que según los informes de inteligencia, Rusia, digamos que influenció o intentó hackear en la campaña electoral, pero que eso no influyó en el resultado. Ahí por lo menos ha querido dejar claro que no hay opción, ya no digo a plantear una hipotética repetición de las elecciones, sino que el resultado es absolutamente claro, fiel y democrático. Pero es que esto es ridículo. Es decir, todos los países serios intentan influir en las elecciones de los otros países. Es decir, quien no sepa verlo está en otro mundo, y quien pretenda hacer de esto una noticia de primera magnitud o de darle un cariz casi apocalíptico, está cayendo en el más absoluto de los ridículos. Claro que se influencian las elecciones y claro que hay intereses en favor de unos candidatos o de otros, pero los Estados Unidos influencian y llevan influenciando elecciones toda la vida en todos los países del mundo en los que pueden y en los que en la medida en que les dejan.
Entonces, llegar a la conclusión de que Rusia, China o incluso otros países pueden tener intereses en unos u otros candidatos, pues no lo veo una novedad. Bastaría ver en qué medida las donaciones a la fundación de Hillary Clinton, de los países árabes, bueno, y de países de muy distinto orden, pues implicaban también un intento de influenciar la política norteamericana en el caso de haber ganado la candidata demócrata. Bueno, quedan 9 días para la elección de Barack Obama, que desde luego lo seguiremos aquí en Intereconomía con un especial del Catálogo ese día. Así que, ¿qué les parece, señor? Y así que abrimos el turno de opiniones. Enseguida escucharemos más reacciones de Donald Trump. También escucharemos a Barack Obama, como ayer cedía el testigo también con sus particulares mensajitos subliminales al señor Trump. Pero, ¿qué les parece? Eduardo pide el primero la palabra. Esta rueda de prensa de Trump, que desde luego ha sido más auténtico que nunca. No se ha milanado, pese a que es el nuevo presidente estadounidense. Bueno, por seguir con el argumento de Antonio, la última parte de su exposición, la influencia de Rusia sobre las elecciones norteamericanas, yo le voy a dar un desarrollo más. Vamos a ver, un Estado, una nación fuerte, que no trate de influir en las elecciones de sus países amigos, bueno, pues no es un Estado, es un balneario. Es que es así de simple, vamos, ¿no? Vamos a ver, esto lo denuncian los sepulcros blanqueados como Podemos, que ha reconocido explícitamente recibir financiación de Irán. ¿Para qué financia Irán a Podemos? ¿Para qué? Esto lo ha reconocido Pablo Iglesias. Bueno, ¿por qué es malo que Rusia haya tratado de influir en las elecciones norteamericanas, dando el tipo de apoyo que sea al candidato que más le gusta a Rusia y a Vladimir Putin? Esto por un lado. Por otro, hay un cinismo extraordinario en la denuncia falsa, ¿no?, de que Trump se organizó una especie de bacanal o de orgía romana en un hotel ruso. Vamos a ver, los bienpensantes que denuncian esto, ¿no?, que a mí me parece la más tóxica de las denuncias, estos moralistas, ¿no?, son, fijaos, ahí está la hemeroteca, los que a finales de los años 90 salieron todos en tropel y como un solo hombre a defender a un célebre periodista español, hoy en horas profesionalmente bajas, Pedro J. Ramírez, cuando se publicó su vídeo de contenido sexual, ¿sí?, y también, como dices tú, practicando una serie de fetichismos. Bueno, pues todos estos salieron en tropel a defender la libertad sexual de Pedro J., los gustos sexuales de Pedro J., que se había invadido su intimidad. O sea, esta defensa que es válida para Pedro J., por parte del estabilismo progresista mundial, no es válida para Donald Trump en caso de que esto fuera cierto, que no lo es. Coño, qué curioso, ¿no? Coño, qué curioso. Mira, con Donald Trump se está haciendo una cosa que Voltaire definió hace muchísimos años, con esa perversa lucidez que tenía Voltaire. Las cosas se parecen demasiado a lo que no son. Se ha fabricado, aparte de esos medios de comunicación, a partir de esos medios de comunicación mundiales, se ha fabricado una imagen atroz de este señor, de Donald Trump, que no se corresponde con la realidad. Como se ha fabricado una imagen atroz de Jean-Marie Le Pen y de su hija, que no se corresponde con la realidad. El Frente Nacional es racista, es xenófobo. Oiga, el Frente Nacional es racista y xenófobo y tiene centenares, por no decir miles, de concejales y alcaldes negros, mulatos, magrebíes, argelinos, marroquíes. ¿Me quiere usted explicar cómo una formación política que usted denuncia como racista y xenófoba tiene morenos, mulatos, cobrizos y negros en sus puestos de responsabilidad política en las elecciones? Sí. Más o menos. Pedían por aquí la palabra, después Iván. Sí, yo creo que aquí se está dando un fenómeno que en España teníamos ya como asumido, que es el mal perder de la izquierda y de toda la parafernalia que tiene alrededor, mediática, no mediática, de asociaciones y demás, cuando gana la derecha, ¿no? Y estamos viendo cómo en Estados Unidos, con el señor Trump, está pasando, que desde el inicio no han sabido respetar que ha ganado, que ha arrasado en las elecciones y que es la voluntad del pueblo norteamericano. Y esto hay que respetarlo. Entonces, estamos viendo cómo
como actores, actrices y todas estas cuestiones, como bien explicaba Eduardo, que para unos valen y para otros no, es una auténtica incongruencia y demagogia por parte de siempre los mismos, ¿no? Entonces yo creo que hay que lanzar siempre un mensaje de respeto al votante, porque aquí ya no es que se esté faltando el respeto al presidente electo, ¿no? Es que ya hasta el propio presidente saliente está teniendo muy mal perder, se está yendo de la Casa Blanca de muy mala manera y con una pataleta de niño, ¿no? Yo creo que hay que lanzar un mensaje de respeto a los votantes, ya no al ganador, como es el Trump, sino también a los votantes y sobre todo a todo el espectro que suele estar alrededor siempre, pues dándole a la batuta de lo políticamente correcto para ellos, pero que para otros luego no vale, ¿no? Venga, y pedía la palabra Iván. Luis. Don Antonio Camuñas, no sé si nuestros espectadores lo saben, es un gran mago. Es un mago, dice que aficionado. Cuando se dice eso, luego se le exige a uno que haga un truco de magia. Profesional. Bien. Y como mago prácticamente profesional sabe que el secreto está en distraer la atención del que estás viendo, ¿no? Entonces tú haces un juego de mano rápido donde llevas la atención del espectador por un lado, pero la realidad va por otro. Y eso es lo que está pasando en todo esto. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo un espectáculo, que es el que estáis mencionando. El espectáculo se llama derribar a Trump, se llama convertirle en un clown, en un payaso y luego derribarle. Pero lo que no se está viendo, lo que está pasando, lo que ya ha empezado a pasar en Estados Unidos, es el fin de toda una forma de pensar, que es el fin de este impulso mundialista, progre, políticamente correcto, en el que no se puede ofender a nadie, en el que las minorías mandan sobre las mayorías, en el que la prensa, que está en manos de los de siempre, dicta a quién se puede votar y a quién no se puede votar. Y este año 2016, que ha sido un año complejo en muchos aspectos, ha sido un año en el que hemos visto cómo la gente, eso que dicen los de Podemos, la gente, ha decidido ir por otro camino, diferente del que le han marcado que tenía que ser. Han marcado un camino distinto cuando votaron el Brexit. Han marcado un camino distinto en Colombia cuando no aprobaron un plan llamado de paz, que era de cualquier cosa menos de paz. Han votado un plan distinto en varios sitios, pero en Estados Unidos es donde más claro ha sido ese mensaje. La gente está harta de la ideología progre, políticamente correcta, y donde los medios de comunicación de siempre, que son los que dominan la opinión pública, les dicen lo que tienen que hacer. Hoy una de las cosas más divertidas que le he escuchado decir a Trump, yo creo que vamos a tener unos cuantos años muy divertidos. Yo desde luego llevo un 2016 que me he divertido muchísimo escuchando a Trump y oyéndole decir cosas que nadie más se atreve a decir a la prensa. Hoy una de las cosas que ha dicho es que la CNN hace fake news, o sea que es pues como de broma, lo mismo que le ha dicho a BuzzFeed, que es una página web pues como de Chichinagua, ¿no? Ha despreciado a la CNN de una manera que nadie se había atrevido a hacer antes nunca. Entonces uno dirá, pero el presidente no debería hacer eso. Y es verdad, no debería hacer eso, porque CNN es una fuente de cierto calado. Pero es que es verdad también que la CNN se está convirtiendo cada vez más, o se va pareciendo cada vez más, a estas páginas web que se inventan noticias. Y si no las inventan, las tergiversan. Entonces, enseguida escucharemos ese encontronazo. Todo este espectáculo que estamos viendo es eso, es quitar de la opinión pública la idea de que estamos yendo por un camino distinto al que han marcado las grandes cadenas de información. Y por último, respecto al presunto escándalo sexual, y esto es más entertainment, la respuesta de Trump ha sido alucinante, me extraña que no lo hayamos comentado todavía. Dice, eso no ha pasado. Créanme, tengo mucha fobia a los microbios. O sea, su explicación de por qué no ha pasado es porque tiene fobia a los microbios. O sea, esto es todo un espectáculo en el que el propio Trump participa. No olvidemos que Trump es presidente por una variedad de motivos y una combinación de factores, pero entre otros porque se ha convertido en un personaje muy conocido en Estados Unidos porque ha estado 8 años liderando los ratings con un programa de televisión que nada tiene que ver con la política. Que nada tiene que ver con lo que no estoy de acuerdo contigo. Un segundo, completamos esta ronda, don Antonio, y después seguimos. Luis y Julio. Bueno, yo en primer lugar no soy juez de Trump, tampoco soy votante en Estados Unidos, aunque me gustaría en ocasiones poder elegir al presidente de Estados Unidos. Me parece que he oído dentro de este análisis pues una especie subliminal de apoyo a Trump como un gran presidente que va a hacer grandes cosas y sobre todo que está aparte envuelto, no sé, has dicho, en la derecha. Yo creo que precisamente Trump, o sea, en las elecciones ha sido su partido, el Partido Republicano, el primero que no ha entendido el carácter populista que había tomado. Por tanto, no creo que estuvieran en el eje de todas las de izquierda a derecha, si es que incluso el Partido Demócrata y Republicano en Estados Unidos están en ese concepto, el concepto progresista que tú también estás diciendo. Pero dicho eso, en este momento me parece que el propio Trump ha reconocido que hackear está mal y que una potencia, decir aquí también, perdóname Eduardo, que es que lo que hay que hacer es, si eres una potencia en condiciones, es influir en la de otro Estado y a poder ser entonces como Rusia hackeando, me parece que hackear es un delito.
y que los chinos lo suelen hacer, lo han hecho muchas veces, que los rusos ahora parece ser que lo han podido hacer, hasta Trump está diciendo que lo ha hecho. Yo no estoy diciendo si lo hicieron de acuerdo con Trump o no, porque eso yo nunca lo sabré, pero justificar que se puede intentar influir en las elecciones de otro Estado, una cosa es que lo hagan y otra cosa es que digamos que es que además es normal que se haga. No, no es normal. ¿Quién financió al Partido Socialista de los años 70 y 80? ¿Quién lo financió? Por otra parte, ¿quién cometió el terrible delito de financiar al PSOE de Felipe González? Ahora tendrás la réplica, Eduardo, un segundo, que concluya Luis, venga. Yo estoy hablando que está mal intentar influir en las elecciones de otro país. No, es lo normal en un Estado. Y sobre todo si lo estás hackeando, peor. Es lo normal. Eso decir también que Trump ha arrasado, pues me parece que ha perdido por 2 millones de votos. Otra cosa es que sí, o 3 millones de votos. Entonces, decir que ha arrasado, pues no, ha ganado el número, o sea, pero tú no entiendes lo que es el Estado. Y ha votado el gobierno y por tanto es el presidente, o sea, electo de Estados Unidos. Ojalá se porte bien en su país y haga buenas cosas y ojalá sus relaciones también con Europa sean buenas. Y por cierto también, y al señor Camuñas, que sabe que le tengo mucho aprecio, mucho respeto desde hace mucho tiempo. O sea, que Estados Unidos diga que no puede costear la defensa de Europa, cuando Estados Unidos es un productor de armamento mundial que está empleando en muchos conflictos internacionales y que es parte del motor de su economía y que muchas veces Europa también ha ayudado a sufragar ese recambio de arsenal, me parece que es estar fuera de la realidad cuando precisamente pues, Estados Unidos intentó que una serie de países, frente al riesgo que él tenía con Rusia, estuvieran en el entorno atlántico haciendo alianzas con Estados Unidos y cada uno ponía lo que tenía. Pero por tanto, entonces decir que ahora, a estas alturas, pues lo único que les hace falta también es hacernos un muro, como a México, o que las empresas que estén en España digan que quieren que se vaya. No, perdona, son varias las alusiones. Un segundo, he aprovechado para meterlo del muro y para meter también la presión a empresas estadounidenses para que salgan de México. Si eso os parece normal... O para que vuelvan a Estados Unidos, es un presidente, a día de hoy, populista. Y ojalá tenga suerte, lo haga bien, porque además nos hace falta que nos venga bien a todos. Venga, hay varias alusiones, pero completamos la primera ronda con Julio. Yo hay varias cosas que quiero mencionar. Una, Trump no ha ganado las elecciones, Hillary las ha perdido. Y eso es un matiz. Bueno, suele pasar siempre. Eso es un matiz porque Trump en este caso saca prácticamente los mismos resultados calcados que sacó el anterior candidato por parte de los republicanos. Romney. Nos estamos centrando muchísimo en el tema de los medios, pero lo que nos estamos olvidando es que gran parte de este informe no existiría o no sería filtrado si las agencias de inteligencia no lo filtran. Es decir, Trump no tiene solo los medios de comunicación en contra, tiene en contra a las propias agencias de inteligencia, a los jefes de agencia de inteligencia, tiene en contra a los republicanos, ¿vale? Porque McCain ha secundado el informe. De hecho, McCain dice que es el origen de este informe, que él tenía la información y la pregunta, lo cual llama la atención, porque si tiene la información desde hace 5 meses, ¿por qué la está preguntando ahora? El líder demócrata en el Senado dice que él ya preguntó al FBI hace 5 meses también por este tipo de información. Es decir, tenemos a los demócratas, tenemos a los republicanos, tenemos a las instituciones y tenemos a la agencia, a las agencias de inteligencia en contra del propio Trump. Ganó las elecciones. Qué curioso, ¿no? Y con todos en contra, Hillary Clinton pierde las elecciones. Y entonces Trump con 3 millones... Con todo eso a favor pierde las elecciones. Bueno, con todo eso a favor ella pierde las elecciones y entonces Trump con 3 millones porque ella es mala candidata. Como ha dicho Obama, no nos vamos Hillary locos. Clinton es capaz de decir cualquier cosa con tal de ganar las elecciones. Por eso pierde las elecciones. Pierde las elecciones porque era mala candidata y porque no supo ver en ese momento por dónde se estaban yendo las cosas y por dónde estaban llevando la campaña. Mientras otros apelaban a la bilis, ella seguía con un discurso elevado y elitista, como el propio discurso de Meryl Streep hace unos días también era elitista por una parte, y lo único que hacen es darle fuerzas a este señor, es darle más argumentos de campaña y es generar un monstruo para ellos mucho más difícil de vencer. Luego encima son tontos. Bueno, venga, por alusiones. Ya es otro juicio. Señor Camuñas, son varios los temas encima de la mesa. Venga. No, yo es decirle a Iván que lo que no estoy de acuerdo es que ese modo de entender la vida, ese modo de narrar la vida, de plantear prioridades de temas absolutamente fuera de la realidad de las personas normales en cualquier sitio, porque todo lo que plantean los medios de comunicación en su gran mayoría son
un friquismo que está fuera de la sociedad. Es decir, todo eso no ha terminado. Yo creo que la gran batalla no ha hecho más que comenzar. Pero es que por una batalla empieza ahora, porque ahora nadie plantaba cara. Bueno, efectivamente, pero eso es lo que estamos viendo. Es decir, es el principio de una batalla terrible en la que evidentemente el señor Trump tiene mucho que perder. Tiene infinidad de frentes poco sólidos. Su familia, para mí, entre ellos. Van a ser observados con lupa. Les van a sacar todo tipo de cosas verdaderas, falsas y medio pensionistas. Es decir, no, vamos a ver, esto es una batalla que se va a dar en Estados Unidos, que es parte de lo apasionante de Estados Unidos. Porque aquí en España tienes la sensación muchas veces de que el agua está estancada y de vez en cuando alguien hace así para mover un poco el estanque y parece que ocurre algo, como recientemente, antes de ayer, con todo el tema de Aznar y el partido nuevo de Aznar. Alguien ha movido el estanque y ha decidido que eso iba a salir a la luz. No, en Estados Unidos no hay estanque. En Estados Unidos hay ríos muy potentes que van en una y otra dirección y confluyen y de pronto corrientes que se enfrentan unas a otras, y eso es lo que lo hace apasionante. Por primera vez tenemos a alguien que no está solo, evidentemente está respaldado por una parte de intelectualidad bastante preparada, muchos de ellos. Yo no digo que coincida, y no digo para nada que es otro factor que haya un apoyo implícito, como decía Luis, o un esquema. No. A mí lo que pasa es que sí me atrae y sí me interesa el fenómeno de que alguien, por primera vez desde el Watergate, en el que los medios de comunicación se constituyen en un cuarto poder absolutamente imprescindible para la democracia y su funcionamiento, pero no concebido por los creadores de la democracia y por lo tanto sin contrapesos ni límites que hagan un balance y un equilibrio propio de los demás poderes, pues tengan por primera vez a alguien que les pone un poco de freno. Y este señor, yo he tenido una serie de discusiones con grandes amigos míos en Twitter esta tarde, porque resulta que después de hora y media de rueda de prensa se ha atrevido, ha no darle la palabra a un medio de comunicación. Vamos a verlo, señor Camuñas, vamos a verlo, porque ya les digo, CNN, que desde luego viene ya de lejos esa polémica que tiene, ha sido sin lugar a dudas el medio de comunicación más feroz en sus críticas a Donald Trump. Ahora analizaremos si con razón o sin razón. Trump considera que desde luego sin razón, que ha mentido, que publicaba noticias falsas. Por ello, fíjense el rifirrafe que ha tenido con este periodista, al que al final no le ha dado la palabra y no lo ha dejado hablar. Cállese, no le voy a dar ninguna pregunta. Usted solo da noticias falsas. Finalmente no le ha dejado hablar y ha dado la palabra, señor Camuñas, a otro periodista. Sí, ¿eso y qué? Entonces, vamos a ver, ¿por qué hay esa campaña que ha dicho usted en su primera intervención contra Trump, sobre todo por gran parte de los medios de comunicación? ¿Por qué le tienen esa inquina a este presidente, que no es desde que ha sido presidente, sino que viene desde la campaña electoral? Bueno, porque este señor, vamos a ver, representa todo lo contrario a lo que las élites periodísticas y mediáticas y en buena parte políticas representan en Estados Unidos desde hace mucho tiempo, que es una realidad muy... Perdón, espera un momento, don Antonio, que se le ha caído el micrófono y no se le está escuchando. A ver, no sé dónde está... Ahora, está bien. Bien. No, pues digo que al final este señor viene a representar una corriente, vuelvo a repetir que no es el solo, de mucha gente que, como pasaría en España si uno visita las ciudades y pueblos españoles, se encontraría con que las realidades de la gente normal tiene muy poco que ver con lo que los medios nos están vendiendo a diario y la manera con la que nos lo venden. Y entonces eso se ha puesto en pie por primera vez desde hace, pues ya digo, desde el Watergate, que es cuando la prensa toma un papel y todo el mundo se cree Bernstein. ¿No se me oye todavía? No, es que tiene... que vamos a pedir a un técnico de sonido que entre y le coloque bien el micrófono en la corbata, porque lo tiene solapado con la corbata y no se le veía. Bueno, vamos a este lado de la mesa, que pedía la opinión el portavoz o el presidente del Partido Popular en Fuenlabrada, el señor López. Escuchaba decir que había como un mensaje subliminar de apoyo a Donald Trump, que podría haberlo, ¿por qué no? Perfectamente, ya lo he hecho, de hecho, aquí en esta misma casa. Yo lo que hablaba era de respetar a quien ha ganado unas elecciones. Es lo que yo me estaba refiriendo, que creo que eso por parte de un
sector de la izquierda, se da mucho en este país, en nuestro querido país, y por lo que vemos también se está dando en España, ¿no? No podemos confundir, aunque probablemente alguien que representa a Ciudadanos, con todo mi respeto y mi cariño, confundir izquierda y derecha puede ser normal, ¿no? Porque cuando uno tiene un poco de desvío ideológico, como le pasa a Ciudadanos y a su líder, pues evidentemente lo normal es que pierda un poco. Pero no es menos cierto que al señor Trump le ha elegido un partido de derechas, o le han elegido unas primarias afiliados a un partido que es el republicano, que son de derechas, aunque él haya utilizado un populismo de derechas para ganar unas elecciones en su país, ¿no? Entonces yo lo que creo que es importante es poner en valor siempre la defensa a la democracia y la defensa a los principios que ello conlleva, ¿no? Que es, oiga, si este señor ha ganado, si haya ido a Rusia o no, sea verdad, como decía Eduardo Serrano, o no, hay que respetarlo. Y en el momento que todo el establishment del poder, que él se enfrenta con mucha valentía, probablemente erróneamente, y le pueda causar muchos problemas en su etapa de presidente, no hay que dejar de reconocer que ese establishment puede machacarle, le va a poner un foco a las empresas que manejarán sus hijos, a él mismo, perdón, y eso le va a causar muchos problemas. Pero que vaya por delante que, por supuesto, mi apoyo a quien gane unas elecciones, y por supuesto, si es Trump, como si hubiera sido la perdedora Hillary. Enseguida la palabra a Luis por alusiones por lo que ha dicho de Ciudadanos, pero pedía la palabra por aquí Iván Espinosa Los Monteros. Yo quería añadir varias cosas más, ¿no? Yo, que no soy muy fan de Obama, sí me parece que es un excelente orador y me parece que es un político de raza, que cada vez que le escucho me gusta más como orador. Y yo me escuché su discurso de ayer de hora y 20 en Chicago y fue realmente fantástico. Entre otras cosas, estuvo creo que muy elegante con Trump y dijo que facilitaría en la transición, o lo estaba facilitando. Bueno, por lo menos de palabra, fue muy elegante diciendo que le facilitaría su transición, igual que Bush le facilitó a él la suya hace 8 años, ¿no? Lo que pasa es que Obama ha sido un gran orador, un gran icono, un teórico enorme del cambio, que después de 8 años pues no ha conseguido grandes éxitos. Y ayer dijo que sí. Cuando ayer enumeraba los éxitos te das cuenta que realmente eran pocos, escasos y de muy poco calado. Y uno de los motivos por los que no ha conseguido grandes éxitos es precisamente porque en Estados Unidos, que es una democracia imperfecta como todas, pero mucho más desarrollada que otras como la nuestra, existe ese sistema al que aludía antes don Antonio Camuñas, de checks and balances, de pesos y contrapesos. Y no todo lo que un presidente quiere hacer, luego lo puede hacer, porque los diputados, que por cierto se eligen individualmente y no por partido, no deben su cargo al presidente de su partido, sino a su distrito. Los diputados tienen mucho que decir, los congresistas, o los miembros del Senado también tienen mucho que decir, porque tienen cierto valor, no como aquí, porque el sistema judicial es independiente, no como aquí. Es decir, que para que las cosas pasen, para que el cambio radical se produzca, hay que alinear los intereses de mucha gente, y Obama no ha sabido o no ha podido hacerlo. No voy a entrar en si los republicanos han sido generosos o no con él, pero la realidad es que no ha podido. En estos 8 años ha sido una gran esperanza que no se ha cumplido. Lo que prometió hace 8 años... bluff, ¿no? Bueno, se llama bluff, se llama esperanzas incumplidas. Es decir, como todo era muy abstracto cuando fue elegido, pues realmente uno no puede medir sus éxitos o fracasos en función de las promesas, porque lo que prometía era todo, yes we can, lo lograremos, juntos, tal. La realidad es que Estados Unidos sigue siendo un país racialmente dividido, no mucho menos que hace 8 años. Es un país que sigue sufriendo desajustes económicos, es un país que sigue sufriendo una pérdida de empleo, aunque él dice que ha generado mucho, pero claro, es que la economía ha crecido mucho en estos años a nivel mundial y él ha desaprovechado grandes oportunidades. Es un país donde sigue siendo prominente lo políticamente correcto, donde se sigue primando a las minorías frente a las mayorías en muchas ocasiones. Es un país donde realmente no se han arreglado ninguno de los grandes problemas. Y su gran legado, que es la sanidad pública, que aquí la gente se cree que ha instaurado la seguridad social, afecta algo así como al 6% de la población. Es decir, el 94% de la población no ha ganado, porque ya tenía cobertura médica con este tema, y sin embargo se ha visto encarecida sustancialmente. Y esto es que hace falta viajar por Estados Unidos para entenderlo, o sea, pero no a la ciudad de Nueva York o tal, sino a las zonas un poco más rústicas. Así que su legado, por desgracia, no es muy brillante, y yo creo que eso ha sido también uno de los factores que ha contribuido a traer a Trump a la presidencia. Luis. Bueno, en primer lugar, yo creo que si vemos cómo ha tratado la Fox a Obama desde el primer día, pues creo que todavía a Trump no le han hecho lo que la Fox le hacía a Obama. O sea, está lo de la famosa escena del padrino reventándole la cabeza a un simulacro de Obama, etcétera, ¿no? Por tanto, yo creo que en Estados Unidos hay medios de parte que cuando les toca actuar, actúan con mucha crudeza. Dicho eso, o sea,
ya me empieza a preocupar por aquella esquina. O sea, el desvío que tú tienes, y perdona, creo que nos podemos tutear también por la edad, el desvío que tienes precisamente a la hora de hacer un análisis diciendo que Ciudadanos tiene un desvío ideológico, su presidente y como partido, un partido que se define como de centro. O sea, ¿sabes lo que es la UCD? ¿Sabes lo que es el CDS? ¿Sabes lo que es la ideología de centro? ¿O crees exclusivamente que este mundo se mueve solo por izquierda o por derecha? ¿Sabes que hay personas que son de centro-izquierda y personas que son de centro-derecha? ¿Sabes que son personas que son de derechas y otras que son de extrema derecha o de izquierdas o son de extrema izquierda? ¿Sabes que existe todo ese abanico? Pues entonces te pediría un poquito más de respeto antes de decir que un presidente de un partido y un partido tienen desvío ideológico. Me parece algo impropio de un contertulio, de un programa de la solera que tiene este programa. Pero dicho eso, te hago también revisar el papel de los republicanos y de los demócratas en Estados Unidos en general, para ver si crees que exactamente se corresponden al cliché de izquierda-derecha tradicional. Y por tanto, entonces, pues analiza a Hillary Clinton, a ver si es una mujer de izquierdas, o sea, en toda sus franca extensión. Por tanto, entiendo que has tenido un mal momento o que no tienes muy claro lo que es ese concepto y ya está, ¿no? Y dicho, y ya termino con lo del tema de... Sí. O sea, no, por supuesto que sí, y por supuesto que le responderé también otra vez. O sea, con respecto a lo de Trump, repito, Trump es el presidente de Estados Unidos, el que han querido los votantes estadounidenses. Él no ha engañado a nadie con su programa, está diciendo de empezar a cumplir su programa, y lo que le deseo es que lo haga bien y que nos venga bien tanto en Estados Unidos como a sus aliados tradicionales en esa alianza transatlántica que siempre ha funcionado adecuadamente y que yo creo que no se puede resquebrajar, y más si analizamos cómo está el contexto del resto de los peones a nivel del mundo. Por tanto, aliados de Estados Unidos siempre ha sido la Unión Europea y creo que tiene que seguir siendo un socio preferente. Contesta el portavoz del PP, Sergio López. Sí, no, pues agradecerle la lección ideológica de todos los espectros ideológicos que hay. Izquierda, derecha, centro, muy normal en Ciudadanos que cuando les atacas o les atacamos con la ideología que carecen de ella, pues evidentemente sacan las uñas y empiezan a dar lecciones como siempre. Pero dicho esto, yo no soy el presidente. Suárez, centro. Te he permitido que dijeras lo que has querido. Normalmente dice el alcalde fue la hora de cuando a uno no deja hablar es que no le interesa que le convenzan, pero yo voy a intentar, o yo he intentado escucharte diciendo lo que has dicho. Entonces, yo te pido por favor que hagas lo mismo conmigo. Ciudadanos al final tiene un presidente el cual se ha enmendado a sí mismo en sus propios estatutos para poder aglutinar a más gente cuando la mitad de su consejo, su junta directiva, no sé cómo lo denomináis estatutariamente, estaba en contra de su base ideológica, si es que tenía alguna. Entonces, para poder mantenerse él ahí, la nueva política lo que ha hecho ha sido enmendarse a sí mismo y al final pues conseguir mantenerse en el poder. Claro que hay muchos espectros ideológicos y nosotros en el Partido Popular tenemos uno. El problema es cuando uno aparece en la escena política intentando comerse un espectro político que era el nuestro, cuando ve que por ahí no va y intenta decir que soy de centro, y mañana, pues si es necesario y es menester para no desaparecer la escena política, diréis que sois de centro izquierda, y al día siguiente, si los medios os atacan por decir que sois de centro izquierda, diréis que no, que sois de centro derecha, porque como hemos visto os vale cualquiera, ¿no? Bueno, yo creo que es un tema suficientemente debatido, ha quedado muy clara la posición de Sergio López y la respuesta anterior de Luis Salvador, y no me gustaría después, cuando ya nos haya dejado el señor Camuñas y volvamos a la política nacional, si quiere haber algún matiz más, se permitirá a ambos que lo maticen. Pero sí que me gustaría hablar, Iván Espinosa, de lo que dijo ayer Barack Obama. Vamos a escucharla porque ha dicho que evidentemente ha pasado del famoso Yes We Can del año 2008 diciendo que sí que lo hemos hecho, Yes We Did. O sea, es decir, que han hecho todo o gran parte de las promesas de cambio que anunció en 2008. Y ojo, porque lanzaba un mensaje preocupante que también me gustaría analizar con el señor Camuñas, diciendo que la democracia puede desplomarse, que no estemos tan seguros que los valores democráticos donde están basadas la sociedad estadounidense están seguros per se. No sé si es un mensaje a Trump, ahora lo vemos, escuchamos. Nuestra democracia está siendo amenazada cuando se da por hecho. Todos nosotros, independientemente del partido, deberíamos unirnos a la tarea de reconstruir nuestras instituciones democráticas. Yes, we can. Yes, we did. Yes, we can.
Señor Camuñas, varios aspectos. Bueno, legado Obama, yes we can, yes we did. Lo ha hecho, no ha hecho, ha sido, y permítame parafrasear, no parafrasear, sino deducir lo que decía Iván, una especie de bluff, ¿o cree que verdaderamente se ha conseguido lo que decía? Bueno, es un legado muy complejo el de Obama, ¿no? Porque él es muy complejo, mucho más complejo de lo que parece a primera vista. Es un orador extraordinario, como decía Iván, es alguien enormemente atractivo, ha mantenido la dignidad presidencial con mucho decoro. Yo en eso ha sido impecable en las formas, la familia ha sido también impecable, no ha habido un solo escándalo, ni siquiera a ningún nivel, en términos profesionales, políticos, familiares, es decir... Es de revista su familia, y lo que sí, absolutamente. Y luego lo más notable, y no hay que desdeñarlo, es que Barack Obama hereda un país al borde del abismo en términos económicos, en plena recesión económica, y que podía haber llevado al país o no haber sacado al país de la recesión. Él saca al país de la recesión, eso es importante. Hay gente que dice que se podía haber hecho mejor, con unas medidas u otras, los famosos QE. Y entonces, bueno, pues eso es más o menos discutible, pero lo cierto es que el país sale de la recesión, crece, no con el mismo dinamismo. Ese es su gran legado real. En el resto es un legado muy endeble, porque nada está firmado ni conseguido, excepto el matrimonio homosexual, que tardó 7 años en llegar al Supremo para ser aprobado, porque tenía 23 estados en contra. El resto, todo está en el aire, es decir, los tratados comerciales, la reforma sanitaria, es decir, todo está en el aire, y por lo tanto es un legado que dependía de la victoria de Hillary. De ahí el papel tan activo que Trump tomó en la campaña electoral. Un aspecto más, señor Camuñas, bueno, y también al resto de la mesa. ¿Qué le parecen esas declaraciones o esa política de Donald Trump de proteger, digamos, la industria estadounidense? Hoy ha amenazado directamente, el otro día anunciaba en Twitter que se felicitaba que por un lado Ford y por otro lado Fiat Chrysler iban a volver a producir en plantas de diferentes ciudades estadounidenses, pues entiendo yo que sus coches, que iban a invertir 1.000 millones ambas compañías en diferentes ciudades, que se iba a generar un montón de puestos de trabajo, y hoy ha dicho que las empresas estadounidenses, y ojo también las farmacéuticas, que no produzcan en Estados Unidos, van a tener unos enormes aranceles. Este proteccionismo, que es gran parte para generar puestos de trabajo, como él dice, que es uno de los secretos de la victoria de Trump, ¿qué le parece a usted como expresidente de la Cámara de Comercio? No, yo estoy en contra de todo proteccionismo, porque creo que es enormemente negativo para los países a la larga. En primera instancia puede producir un efecto rebote, pero no es, y se ha demostrado así, que solamente la apertura económica, la apertura comercial, trae consigo avances significativos. Lo que pasa es que, bueno, habrá que ver en qué manera dosifica el señor Trump estos mensajes, que a la vez son mensajes que sí muy claro, ¿eh? Sí, pero si se conjugan con la innovación, que ahí es donde yo creo que está la clave de todo de esta administración en términos económicos, si él consigue que Estados Unidos siga innovando sin que estas medidas proteccionistas condicionen de manera importante los resultados económicos, entonces estaríamos hablando quizá de mensajes más bien que estaríamos hablando casi como el muro. Es decir, el muro no se va a construir, como es evidente. Ha dicho que sí. Sí, bueno, pero vamos... Vamos a escuchar, que también me interesa comentarlo con usted, ese corte en el que dice que el muro, que desde luego que se va a construir, que evidentemente lo va a pagar México, no directamente pasándole esa factura, sino con algún tipo de contrapartidas. Así lo explicaba el señor Trump, que ha dicho que sí que lo va a hacer y que nadie se sorprenda. Quiero iniciar el muro, no quiero esperar un año y medio, tendremos un acuerdo pronto. ¿Lo va a hacer, señor Camuñas? Yo creo que no, yo creo que lo hará de cartón piedra, muy en la línea de Trump, es decir, una línea de Las Vegas, muy llamativa, pero no lo veo. Yo lo que sí creo es que hará algo que parecerá que empieza a construir el muro y dará esa sensación. Esas son las ventajas de este mundo mediático en la que dos imágenes bien enlazadas te permiten crear una realidad que no existe. Esa misma realidad la va a hacer Trump con el muro. Eduardo, te veía discrepar con lo que decía el señor Camuñas. Absolutamente. Parece que los liberales no acaban de entender que los trabajadores sí tienen patria.
Entonces, las grandes empresas que no quieren tener práctica y buscan siempre asentarse en territorios donde los costes salariales sean menores, donde los costes de protección social sean cero o muy cerca de cero, para producir más a menor coste, esos trabajadores que sí tienen patria y que aman a sus patrias, demandan que las empresas, teóricamente nacidas en los Estados Unidos, les den trabajo a ellos en primer lugar. Cuando atamos los perros con longanizas, pues hombre, que se deslocalice una empresa, pues parece que no tiene grandes repercusiones. Pero cuando se atraviesa una crisis como la que han atravesado los Estados Unidos y por ende el resto del mundo, los trabajadores que quedan huérfanos de empresa, de fábrica, de salario, porque la Ford o la General Motors han cruzado el muro y se han ido a México a pagar menos salario y a vender exactamente igual, pues parece que eso no les gusta a los trabajadores. Eso es algo que los liberales no han acabado de entender nunca. Eso a los trabajadores de la nación, que queda huérfana de empresas y por lo tanto con trabajadores en el paro y sin un salario que llevar a casa, eso, miren ustedes por dónde, señores liberales, a los trabajadores que tenemos patria, parece que les molesta. A ver, contesta el señor Camuñas, venga. Entonces resulta que los trabajadores norteamericanos que tienen patria han votado a Trump, entre otras muchas cosas, o fundamentalmente porque Trump ha prometido que esas empresas o vuelven a los Estados Unidos y dan trabajo a los ciudadanos norteamericanos que tienen patria y aman a su patria, o vamos a tener un problema. Señor Camuñas. Pero bueno, esto es lo que los liberales no acaban nunca de entender. Bueno, creo que ha quedado muy claro. A ver, señor Camuñas. A mí sí me gustaría hablar. Contesta el señor Camuñas. Incluso cierto sector social. Se ha quedado clarísimo, venga. Hombre, yo no soy un representante así extraordinariamente significado del sector liberal, pero vamos, creo que entiendo lo que quieres decir. Muy liberal esa. Pero no, lo que pasa es que tampoco se puede dar marcha atrás al reloj. Entonces las empresas es muy difícil que si no se adaptan a los cambios no sean arrasadas por la innovación que traen otros competidores. Entonces si tú te empeñas en seguir... Sin menoscabo de eso, ¿eh? Bueno, lo que sí es cierto, lo que sí es cierto es que con un componente menos materialista en la empresa y en los trabajadores, en la izquierda y en la derecha, es decir, con un componente de mejor sobre el más, entonces a lo mejor ahí habría un entendimiento para muchas cosas, pero a mi juicio pasa por un componente mucho más de entendimiento moral de la actividad económica que de ideologías en sí mismo. Entonces, si estamos hablando de buscar un punto en el que el mejor cuente sobre el más, que es lo único que parece que cuenta hoy en día, yo me apunto a ese mejor. Pero también es cierto que los gobiernos tienen obligación de alertar a sus poblaciones y enfocarlas hacia los cambios que se van a producir. Por ejemplo, en España es de una responsabilidad enorme que no se esté preparando a la población para el cambio tecnológico que nos aguarda. Entonces, si tú quieres tener a la gente completamente en off. No, yo no he dicho eso, perdón, digo tú. Digo que si se pretende que la población esté viendo Gran Hermano todo el día. No, que si no te lo achaco a ti. Yo digo que desde el punto de vista de los responsables políticos y las élites dominantes de una sociedad, resulta que no se prepara a la población para los cambios que van a venir, te puedes encontrar con una población absolutamente fuera de contexto de la realidad. Y eso bueno, queda clarísimo. Bueno, es que no tenemos tiempo para más y nos habíamos cometido con el señor Camuñas una hora únicamente de debate, se quedaría para más, pero lo tenemos que despedir. Por cierto, le emplazamos a que venga usted la semana que viene, que es la ceremonia de elección del presidente, el día 20 creo que es, no sé si mire agenda y si está usted disponible, por favor, venga con nosotros y comentamos esa jornada y hacemos un análisis de lo que ha dado sí y analizar el discurso del Pues habrá del mucha presidente. protesta, porque eso sí se permite a la izquierda siempre. Es decir, la izquierda puede protestar en los hearings, sacan gente de Ku Klux Klan, interrumpen los mítines del Partido Popular, dicen cosas de Ciudadanos y tal igual, pero ellos son intocables.
Es decir, la izquierda es intocable en todos sus frentes, en los frentes políticos, mediáticos, económicos. Es decir, entonces, claro, eso es lo que sí está en cuestión en Estados Unidos. Del corpus, Antonio. Bueno, están por encima del bien y del mal, o son moralmente superiores. Analizaremos también el papel de la izquierda en esa ceremonia de investidura de Donald Trump. Antonio Camuñoz, muchísimas gracias por haber estado en el Catalagua. Hacemos una brevísima pausa de publicidad, pero antes déjenme que les diga que el Centro Son Natura es una clínica pionera en el campo de la salud natural desde hace más de 14 años. Está formada por médicos y especialistas en nutrición y su misión es la de ayudarle a llevar un modo de vida saludable a través de buenos consejos de alimentación y tratamientos naturales personalizados. La clínica está ubicada en una de las zonas más privilegiadas de Madrid, frente al Parque de Retiro, en la Puerta de Alcalá, y ofrece consultas de alta calidad totalmente personalizadas. Además, tiene un servicio exclusivo de consultas telefónicas para aquellos que viven fuera de Madrid o que no pueden trasladarse hasta sus instalaciones. Además, el propio Centro Son Natura imparte conferencias de nutrición y alimentación saludable de manera gratuita 3 días a la semana. El lema es clarísimo: no importa cuál sea su caso, siempre puede mejorar. Son Natura, calle Conde de Aranda número 13, Metro Retiro, en la Puerta de Alcalá. Llame y consulte su caso o pida información en el 91 31 31 409. Hacemos una brevísima pausa de publicidad y regresamos para esa petición que ha hecho la Fiscalía al Tribunal Supremo para inhabilitar durante 9 años a Francesc Homs. Y obviamente todo el nacionalismo se ha revuelto como ni se pueden imaginar. Publicidad y estamos aquí de vuelta. Y resta toda credibilidad a este informe, diciendo que es una campaña evidentemente contra él. Vamos a escuchar en el siguiente vídeo, en el siguiente informe, lo que ha dado de sí esta rueda de prensa de Trump. A lo grande y sin decepcionar, Donald Trump ha contestado a todas las preguntas de la prensa en su primera comparecencia después de ganar las elecciones. Ha tenido palabras para todo, empezando por el informe que denunciaba supuestos chantajes de Rusia. Todos son noticias falsas. Nunca ha sucedido. Lo hicieron opositores nuestros, gente enferma. Un escándalo total, ha dicho Trump, que ha apuntado de nuevo a las palabras de Putin. Putin y Rusia han emitido un comunicado que dice que las noticias falsas son falsas. Y ha comparado estas filtraciones a la Alemania nazi, culpando al portal BuzzFeed de propagar información falsa. Esto es algo que la Alemania nazi haría. Es una desgracia que información falsa que nunca sucedió se presente al público como ha hecho BuzzFeed. Un medio fallido lleno de basura. Sufrirán las consecuencias. Visiblemente enfadado, ha arremetido contra los medios que, en su opinión, propagan falsedades en uno de los momentos más tensos de la comparecencia. No, tú no. Tu organización es terrible. Además, el presidente electo de Estados Unidos ha reconocido que Rusia estuvo detrás del hackeo de las elecciones, pero con una puntualización. Sobre el hackeo, creo que fue Rusia, pero creo que hemos sido hackeados por más países. Y a falta de 9 días para llegar a la Casa Blanca, ha adelantado su primer plan: construir el muro con México. Quiero iniciar el muro. No quiero esperar 1 año y medio. Tendremos un acuerdo pronto. Y un momento muy esperado. Trump ha cedido el testigo de la dirección. Claramente en la línea de flotación de Donald Trump. Que Trump no es tan rico como dice ser. Vamos a ver si podemos ir viendo imágenes del presidente estadounidense. Lo que sería la razón por la que no ha publicado sus declaraciones de la renta. Que tiene más negocios en suelo ruso de lo que se ha dicho. Esto también se dice supuestamente en este informe. Que se habría coordinado con el gobierno ruso durante la campaña electoral para favorecer a su candidatura. Esto todo es lo que se dice en el informe. Y por último, lo más duro, que el gobierno ruso tendría un vídeo de su viaje, de un viaje de Trump a Moscú en el año 2013, donde Trump habría pedido alojarse en la misma habitación del Ritz, donde había dormido antes el matrimonio Obama, que es básicamente la suite presidencial, evidentemente, para que unas prostitutas rusas montaran un show de diversas prácticas, por decirlo suavemente, fetichistas. Ahí concreta directamente les digo, pero bueno, lluvia dorada, etcétera, etcétera. Ante todo esto, Donald Trump ha negado estas acusaciones. Marcadamente los medios de información. Entonces, yo creo que eso es una batalla dura, es una batalla con riesgos que Trump tiene que afrontar y va a afrontar y tiene mucho tiempo para batallarla.
y desde luego es una opción valiente porque los medios de comunicación van a estar muy al acecho de cualquier detalle que puedan encontrar sobre Trump o contra Trump, ¿no? Bueno, vamos a escuchar al señor Trump, pero antes me gustaría explicarles la polémica que ha envuelto al presidente que el día 20 va a ser el presidente ya electo de los Estados Unidos. Como saben, los últimos días, hoy de hecho se ha filtrado un documento, un informe que supuestamente contendría, bueno, manejaría a Rusia, lo ha filtrado, en fin, el Servicio de Inteligencia británico, se lo ha pasado al estadounidense. Bueno, en ese informe, ¿qué contiene? Les hemos preparado algunos aspectos que contiene este informe de Estados Unidos. Bueno, supuestamente el informe diría varias cosas, o explicaría. Pasan 8 minutos de las 10 de la noche. Saludamos ya en este momento a Antonio Camuñas, expresidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos-España. Señor Camuñas, buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Gracias por acompañarnos una noche más en el Gatalagua. Enseguida vamos a escuchar lo que, en fin, la actualidad en Estados Unidos con Rusia, con esas elecciones, la rueda de prensa sin lugar a duda polémica, pero sí que me gustaría un pequeño titular sobre esta primera rueda de prensa después de casi 2 meses de haber sido elegido, o más de 2 meses, presidente en Estados Unidos, que le apareció porque no ha defraudado al señor Trump. Bueno, Trump fiel a su estilo. No creo que haya defraudado a nadie más que los que pensaran que iba a cambiar radicalmente y con ello demuestran que ni conocen la personalidad de Trump ni tampoco lo que hay alrededor de Trump, que fundamentalmente es una gran batalla contra los ámbitos de poder y los ámbitos de influencia tradicionales